Pitágoras de Samos, una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la filosofía, fue mucho más que un simple matemático. A menudo es recordado por su famoso teorema, pero su impacto va mucho más allá de las matemáticas. Sus enseñanzas y la comunidad pitagórica que fundó en Crotona entrelazaban religión, ética y ciencia, creando una síntesis única para su tiempo. Pitágoras nació alrededor del año 570 a.C. en la isla de Samos, una colonia griega. Aunque los detalles de su vida son vagos y a veces mitificados, sabemos que viajó por Egipto y posiblemente Babilonia, donde adquirió conocimientos matemáticos, religiosos y filosóficos que influyeron profundamente en su desarrollo intelectual. Su traslado a Crotona, en el sur de Italia, fue crucial para la creación de su escuela y comunidad filosófica. Sin embargo, Pitágoras no fue solo un pensador abstracto, era también un reformador social. Su escuela pitagórica funcionaba como una comunidad cerrada y selecta, con una estricta cantidad de reglas de conducta, donde sus seguidores vivían como una hermandad filosófico-religiosa. Este carácter esotérico añade un velo adicional de misterio a su figura, haciendo difícil discernir cuáles de sus enseñanzas originales fueron modificadas o ampliadas por sus discípulos. Uno de los desafíos más grandes al estudiar a Pitágoras es la ausencia de fuentes directas. No dejó escritos, por lo que todo el conocimiento que tenemos proviene de relatos indirectos, ya sea de sus discípulos o de fuentes posteriores. Esta tradición oral dificulta la tarea de separar las ideas genuinamente suyas de las elaboraciones de su escuela. Los testimonios más importantes provienen de autores como Diógenes Laercio, Porfirio y Jámblico. Sin embargo, sus relatos tienden a mezclar datos históricos con mitos o interpretaciones místicas, complicando el estudio de la figura de Pitágoras en su contexto original. Estos relatos, escritos siglos después de su muerte, tienden a presentarlo como una figura semidivina, lo que dificulta separar la realidad histórica de las leyendas. Las referencias antiguas a Pitágoras son abundantes, pero también contradictorias. Platón y Aristóteles, dos de los filósofos más influyentes de la antigüedad, mencionan a Pitágoras en sus escritos. Sin embargo, lo hacen en el contexto de las doctrinas pitagóricas en general, en lugar de centrarse en su vida o en su pensamiento específico. Platón retoma algunas de las ideas pitagóricas, especialmente las relacionadas con la armonía numérica del cosmos y el uso de las matemáticas como medio para alcanzar el conocimiento verdadero. Aristóteles, en cambio, discute las ideas de los pitagóricos desde una perspectiva crítica, considerando que su interpretación de los números como principios del universo era demasiado literal. Jámblico y Porfirio, filósofos neoplatónicos, fueron responsables de crear una imagen mística y casi divina de Pitágoras. Sus textos muestran a Pitágoras como un ser con habilidades sobrenaturales, reforzando la mitificación de su figura. A pesar de ser uno de los nombres más reconocidos de la filosofía presocrática, Pitágoras no puede considerarse un filósofo en el sentido clásico, como Platón o Aristóteles. Gran parte de su legado proviene de un rol como líder religioso y reformador social. Su influencia en la ética, espiritualidad y matemáticas fue considerable, pero la línea entre sus ideas originales y las de la escuela pitagórica siempre va a ser difícil de trazar. Kirk, Raven y Schofield señalan que Pitágoras fue más un fundador de una secta religiosa que un filósofo sistemático. En lugar de un pensamiento filosófico estructurado, sus enseñanzas se centraban en la purificación del alma y la armonía cósmica, aspectos que inspiraron a generaciones posteriores, especialmente a Platón. Su figura fue mitificada y esto ha complicado la interpretación de su pensamiento original. Como señalan, Pitágoras fue venerado por sus discípulos como un ser casi divino, lo que añade un velo de misterio a su legado. Pitágoras viajó en su juventud a Egipto, donde adquirió conocimientos en geometría, astronomía y religión. Es probable que también visitara Babilonia, donde se formalizó con tradiciones matemáticas y místicas que influyeron profundamente en su pensamiento. El traslado de Pitágoras a Crotona fue un punto decisivo en su vida. Allí fundó una escuela que no solo se dedicaba a la matemática y a la cosmología, sino también a la ética y la vida comunitaria. Su comunidad era más que una escuela de filosofía, una secta cerrada con reglas, dietas y rituales específicos. Pitágoras vivió en una época de grandes transformaciones en el pensamiento griego.
donde se comenzaba a explorar la razón y los principios universales. Su enfoque sobre la armonía matemática y la estructura del cosmos reflejaba esta nueva dirección intelectual, aunque su vida también estuvo marcada por conflictos políticos que llevaron a la disolución de su comunidad en Crotona. La vida de Pitágoras está rodeada de leyendas milagrosas que han contribuido a la mitificación de su figura. Entre las más conocidas se cuenta que Pitágoras podía recordar todas sus vidas anteriores, lo que reforzaba su creencia en la transmigración del alma, o metapsicosis. Otra leyenda popular es que poseía un muslo dorado, interpretado por algunos como señal de su naturaleza semidivina. También se le atribuían habilidades sobrenaturales, como la capacidad de comunicarse con los animales y predecir el futuro. Según algunos relatos, Pitágoras calmaba las tormentas o detenía ríos con el poder de su mente. Estas leyendas, aunque místicas, reflejan la profunda veneración que sus discípulos sentían por él, viéndolo como un maestro de sabiduría y un ser con poderes sobrehumanos. A Pitágoras se le atribuye una amplia gama de contribuciones que abarcan desde las matemáticas hasta la cosmología y la música. A continuación, detallamos algunas de ellas. El teorema que lleva su nombre es su contribución más famosa y esencial en la geometría. Afirma que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Aunque se había descubierto antes en otras culturas, como Babilonia, la tradición griega le atribuye a Pitágoras la formalización del teorema dentro de un contexto geométrico. Este teorema no solo revolucionó la geometría, sino que también influyó en la forma en la que los griegos entendieron las relaciones matemáticas como una expresión de la armonía del cosmos. Para Pitágoras, los números no eran simples herramientas de cálculo, sino los principios fundamentales que explicaban la estructura subyacente del universo. Esta concepción de los números como entidades metafísicas fue revolucionaria. Pitágoras introdujo la distinción entre números pares e impares y desarrolló conceptos matemáticos avanzados que influirían profundamente en la filosofía de Platón. La idea de que el universo puede entenderse a través de los números se convirtió en una de las piedras angulares del pensamiento pitagórico, haciendo que los números fueran vistos como la esencia de todas las cosas. Pitágoras descubrió que los intervalos musicales seguían proporciones numéricas simples. Por ejemplo, la relación entre las longitudes de las cuerdas de un instrumento musical y los sonidos que producían seguían proporciones como 1:2, 2:3 y 3:4. Este descubrimiento no solo fue crucial para el desarrollo de la teoría musical, sino que también sentó las bases de la cosmología pitagórica, donde se creía que los cuerpos celestes se movían en armonía siguiendo estas mismas proporciones numéricas. Pitágoras y su escuela sostenían que el cosmos estaba regido por proporciones matemáticas. Según esta teoría, los cuerpos celestes, como los planetas y las estrellas, se movían en proporciones matemáticas y generaban una especie de música celestial que, aunque inaudible para los humanos, regía el orden del universo. Esta idea de la música de las esferas influyó en filósofos posteriores como Platón y continuó siendo relevante en la astronomía hasta la época de Kepler. Los acusmata eran una serie de máximas o aforismos atribuidos a Pitágoras que reflejaban tanto los principios éticos como los rituales de purificación del alma. Estas máximas se transmitían oralmente y tenían un significado esotérico que solo los iniciados en la comunidad pitagórica podían comprender completamente. Aquí detallamos algunos de los acusmata más conocidos. No comas habas. Uno de los aforismos más discutidos, aunque su interpretación varía, algunos estudiosos creen que se refiere a la purificación del alma, ya que las habas tenían connotaciones simbólicas relacionadas con la vida y la muerte en varias culturas antiguas. No te mires en un espejo junto a una luz. Esta máxima parece advertir sobre la vanidad o sobre la distorsión de la realidad, aunque su significado esotérico sigue siendo objeto de debate. No levantes lo que ha caído. Este precepto podría interpretarse como un consejo moral o espiritual que insta a no aferrarse a las cosas materiales o terrenales. No comas el corazón. Probablemente simboliza la abstención de la violencia o la crueldad, reflejando la ética de la comunidad pitagórica. No uses ropa hecha de lana.
Este precepto probablemente refleja una regla de pureza, sugiriendo que la lana, al estar relacionada con los animales, debía evitarse en favor de una vida más pura y simple. Guarda silencio cuando escuches música. Refleja la profunda conexión que los pitagóricos hacían entre la música y la armonía del cosmos. La música era vista como una expresión de las proporciones cósmicas y debía ser respetada en silencio. Estas máximas servían como guía para la vida cotidiana de los pitagóricos, y aunque algunas pueden parecer triviales, en realidad representaban aspectos importantes de su visión espiritual del mundo y su proceso de purificación del alma. La figura de Pitágoras sigue siendo un enigma debido a la combinación de hechos históricos, míticos y elaboraciones posteriores. Aunque no dejó escritos, su legado influyó profundamente en la matemática, la filosofía y la cosmología. Como han señalado Kirk, Rabin y Schofield, su papel como líder espiritual y reformador social fue quizás más relevante que sus contribuciones a la filosofía sistemática. Pitágoras introdujo ideas revolucionarias sobre los números, las proporciones y la armonía cósmica. La noción de que el universo puede explicarse a través de los números y las matemáticas influyó en filósofos posteriores como Platón y en el desarrollo de la ciencia moderna. A pesar de que algunas de sus ideas fueron desarrolladas por sus seguidores, su enfoque en los números como principios de la realidad y su visión de la armonía cósmica siguen siendo fundamentales para el pensamiento occidental. Las dificultades interpretativas sobre su figura, debido a las leyendas y mitos que lo rodean, han hecho que Pitágoras se convierta en una figura casi mística. Sin embargo, su insistencia en que la realidad puede entenderse a través de proporciones matemáticas y su enfoque en la vida ética ha dejado una huella indeleble en la historia de la filosofía, la ciencia y la espiritualidad. En resumen, Pitágoras no solo fue un matemático o un filósofo, sino un reformador espiritual que buscaba armonizar la vida humana con los principios cósmicos. Su visión de la vida como una búsqueda de equilibrio entre el alma y el cosmos siguen siendo un tema de reflexión relevante en la filosofía y la ciencia contemporáneas.